bienvenidos a Diálogos, que es un programa o es una propuesta para dialogar con gente, no sé decir lo importante, gente que nos va a enriquecer en este tiempo que vamos a compartir. Así que hoy es un privilegio enorme poder compartir un café y un encuentro con nuestro querido Marcos Aguinis. Qué gusto de verte. Qué lindo vernos. Y aquí en tu casa. Bueno, gracias. Quiero contar que llegar a esta casa es muy emocionante. Primero porque tiene una particularidad, que tiene una puerta transparente. Es una puerta de vidrio, de cristal. Entonces cuando uno llega puede ver todo el departamento. Y eso tiene que ver con no tener problema con mostrar la vida de uno, ¿no es cierto? Sí. Así que... Bueno, esta casa la compró mi actual esposa, que es mi segunda esposa, cuando nos conocimos, y ella empezó a refaccionarla o actualizarla, y fue la que estableció algunas características del ¿Y la puerta es una de ellas? Y ella hizo la puerta. ¡Qué bárbaro! Sí, así que, bueno, es muy impactante. Bueno, me alegra que te guste. En esta casa también hay un piano. Entonces, mi pregunta es, escritor, periodista, psicólogo, pianista, ¿cómo empieza Marcos su vida entre el arte y el escritor? ¿Cómo fue? Bueno, mira, hace unos años, Jorge Fernández Díaz, que es actualmente un escritor muy reconocido, aquí en España, me tituló a mí Hombre del Renacimiento, porque me había hecho un reportaje y quedó impresionado por la cantidad de actividades que tengo yo, y que eso me hermana un poco con la gente del Renacimiento, que tenía varias profesiones, y en todas ellas tuvo algún tipo de brillo. Y bueno, yo tuve varias profesiones a lo largo de mi vida, y no sé cómo se fueron produciendo, pero comencé siendo estudiante de la escuela primaria, por supuesto, después de la secundaria, y luego estudié medicina. Después que estudié medicina, me fui especializando en neurología y en neurocirugía. Para especializarme en neurocirugía, lo hice en Buenos Aires y después viajé a París y viajé a Alemania. Y posteriormente fui dejando la neurocirugía porque me parecía que no me llenaba con suficiente satisfacción. Y entonces fui apartando la neurocirugía y comencé a darle mucha importancia, o más importancia, a la literatura. Yo ya trabajaba en la literatura, ya había publicado algunos libros que tuvieron bastante resonancia. De modo que por ahí viene la historia mía, mucho de la literatura. Bueno, entre varias de esas actividades se introduce la música. La música yo la empecé a estudiar con mucha firmeza a los 10 años, y a lo poco de comenzar me metieron en un concierto. Empecé a dar conciertos de piano. O sea que previo a tu escritura, vos empezaste por tu escritura del relato, el piano es previo, tiene que ver con tu niñez. El piano es previo, sí. ¿Y qué pasaba en tu casa? ¿Había música? O sea, ¿había quien se dedicaba? ¿Cómo terminamos en el piano? Yo viví en Cruz del Eje y ahí comencé la música, en Cruz del Eje. ¿Y quién incentivó la música? ¿La trajiste al colegio? ¿Papá, mamá? Mi mamá posiblemente. ¿Tu madre? Sí, pero yo tenía deseo de estudiar música. Incluso mi papá tenía afinidades musicales. Me acuerdo que él se bañaba y cantaba bastante bien. Entonces eso quizás fue una influencia. ¿Y cuándo haces el viraje entre la música y tu estudio, digamos, como médico? ¿O fue simultáneo? ¿O fue complementario? Fue complementario, no fue viraje. Yo empecé a estudiar piano y continué estudiando piano, y después agregué el estudio de la armonía, de la composición. Así fui completando mis estudios musicales, y esto se fue agregando a los estudios médicos. O sea que hay una etapa de música, una de tu estudio, digamos, médico, y ahí es donde aparece también el sentarte a escribir y probar eso. Sí, me siento a escribir ya. Yo escribía en la escuela primaria, al final de la escuela primaria. Pero empecé a escribir un intento de escribir poesías, que no lo dejé de lado después de la poesía,
pero quise escribir incluso cuentos. Y yo creo que a los 9 años, 11 años, yo ya escribí algunos cuentos. Intenté escribir cuentos. Pero bueno, estaba metiéndose la literatura era una intrincada relación entre la música, la literatura, la medicina. Me interesaba mucho la ciencia. Era muy lector, yo brutalmente lector. Tan es así que yo recuerdo siempre, y lo cuento como una anécdota que no debo olvidar, que yo me dormía leyendo. Y que me dormía leyendo y mi papá venía de noche cuando yo estaba dormido para sacarme el libro y taparme mejor. Leer no es lo mismo que escuchar. Cuando uno lee, penetra más profundamente en lo que quiere decir el escritor. Claro. Porque uno se apropia de elementos lingüísticos especialmente, que no están siempre expresados a través de la visión. Entonces es una lástima que se lea menos. Pero actualmente hay tanta insistencia en que se lea más, que felizmente ese impulso creo que está dando resultados. Sí, creo que no existiría un mundo sin los libros, o sea, yo no lo puedo imaginar. Sí, ¿no? Claro. ¿Cuándo percibiste que ese era el camino o esta etapa de tu vida tan rica que tiene que ver con la escritura, Marcos? Bueno, yo cuando entré a estudiar medicina, yo ya estaba escribiendo bastante. Y escribía cuentos y me unía a un grupo de personas que vivían en Río Cuarto, donde me instalé en los primeros años de medicina. Y algunos de ellos eran escritores o pretendían ser escritores. Y con ellos se conversaba sobre literatura. Y empecé yo a escribir con mayor frecuencia. La cuestión es que yo tenía en ese momento 20 años más o menos, me parece, y escribí una novela. Y conversé con uno de los escritores de Córdoba que venían a Río Cuarto a dar conferencias. Y yo le dije, yo terminé de escribir una novela y no sé cómo hacerla llegar a una editorial para que me lleven el apunte, se interesen en ese libro. Dice, mira, en vez de mandarlo a una editorial que posiblemente tarden en darte una respuesta, ¿por qué no lo mandás a un lugar donde se hace un premio anual de literatura? ¿A dónde? A España. ¿Cómo a España? Ni me conocen en Argentina. Mandarlo a España y veremos qué pasa. Ese libro se llamaba La Cruz Invertida. Wow. Entonces lo mandé a España, a ciegas, sin seudónimo, con ningún tipo de apoyo ni floripondio, ¿no? La cuestión que uno de esos días recibo una llamada telefónica, me dice, le están llamando de Barcelona. ¿Cómo digo de Barcelona? Sí, de Barcelona la están llamando, de la editorial Planeta. ¿Cómo digo yo? ¿Qué es esto? Entonces me hablan al rato de la editorial Planeta, sí, efectivamente. Usted ha ganado el premio Planeta. Así que le pedimos que esté atento al reconocimiento oficial que se le va a hacer dentro de unos minutos. Yo estaba completamente mareado, no sabía qué pasaba, y me fui a operar, por cierto. Y estaba operando, en medio de la operación, cuando llaman por teléfono nuevamente de Barcelona, diciendo usted ha ganado el premio Planeta. Bueno, yo no lo podía creer, pensé que es una cargada, y volví a Río Cuarto, y ya la gente me estaba esperando en la calle. Increíble. Fue muy exitoso el libro, muy exitoso. Eso me lanzó a la fama, si se quiere. Qué bárbaro. Porque el libro La Cruz Invertida tuvo una venta enorme, fue muy leído en muchas partes del mundo y muy elogiado. Ya que te metiste con esto, si algún joven mira esta entrevista y escribe y hace sus primeras experiencias, ¿sigue siendo como una buena fórmula esa, la que acabas de contar? No sé si es buena. Yo tuve esa suerte. No sé si es buena, porque mucha gente manda sus libros y algunos son bastante buenos y no son atendidos. Claro. No son tenidos en cuenta. Y bueno, así que no hay ninguna fórmula. ¿Vos decís que La Cruz Invertida te confirma como escritor o te reafirma como escritor? ¿O lo sentiste antes y La Cruz Invertida fue como un sello que te catapulta, digamos, ¿no? Esto es lo último. Porque yo hasta ese momento no sabía que iba a ser reconocido. ¿Cuál es el secreto
que tienen los escritores, no digo por el éxito, sino para aquel que quiere o siente que es una vocación? Uno cuando comienza a trabajar intensamente en una línea y uno se enamora de ese trabajo y uno lo realiza cada vez con mayor felicidad, con mayor precisión, uno va entrando en esa vocación. Y así poco a poco yo fui haciéndome escritor porque viví el avance de la escritura en mí. Voy a preguntarte por qué el Che. ¿Qué pasó acá? Es un personaje que a mí me interesó de hacía mucho tiempo por su carácter contradictorio. Uh-huh. El Che era muy contradictorio. Comenzó siendo un idealista, como lo fui yo, pacifista, estudiando medicina incluso. Y entonces a mí me atrajo ese personaje. Pero después me enteré de sus asesinatos cuando fue el director de la Cabaña, que era un cuartel donde se decidían los asesinatos de los que se consideraban enemigos de la revolución. Entonces esa contradicción entre un pacifista, un médico y un asesino jugaba de una manera muy fuerte. Yo decía, ¿qué pasa acá? ¿Cómo funciona el corazón de este individuo? Y entonces comencé a leer un poco más sobre él, hasta que poco a poco me interesó mucho su aspecto incomprensible, que yo mismo no lo podía comprender. Pero a medida que fui estudiándolo y leyéndolo, se me ocurrió recurrir al mismo método que usé en mi libro anterior. Mi libro anterior se llama Enamorada del populismo, uh-huh, y que cuenta la historia de quién fue la amante de Mussolini, que era una judía que fue amante de él durante 20 años, y que ella lo orientó a Mussolini hacia el populismo. Y el populismo fue prácticamente inventado por esa muchacha. Bueno, aquí yo digo, voy a seguir con el mismo estilo. Voy a hacer un diálogo con el Che, varios años después de muerto, donde hablo con él y reflexiono. ¿Qué opina él ahora, 60 años después, de lo que fue su vida, de las contradicciones de su vida? Y entonces, a medida que iba escribiendo ese diálogo, iba profundizándolo, iba informándome más. Entonces, en ese libro se asocian la realidad, la verdad, la historia, la crónica, con la ficción. Marcos, y creo que no es un dato menor, tiene 90 años. Sí, yo hace poco cumplí 90. Hace poco cumpliste 90 años. Y escribir un libro a los 90, primero que creo que es el mejor regalo que podés hacerte a vos mismo, y ser un entrevistador o un periodista, aparte de ser autor del Che. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo te sentiste con esto? Bueno, cuando yo por ahí me siento deprimido, porque uh-huh, todos los seres humanos tenemos un momento de decadencia, entonces mis amigos me dicen, pero dejate de joder, has escrito un libro a los 90 años. Claro. Poca gente lo puede hacer. ¿De qué te quejas? Bueno, entonces uno piensa, sí, es verdad, eso ha ocurrido. ¿Te genera satisfacción? Me siento feliz por muchas de las páginas que escribí, uh-huh, no solamente sobre este libro. He escrito muchas páginas que me ponen feliz. ¿Cantidad de libros? Sí, varios libros. Aparte premios, sos un hombre realmente muy reconocido. Sí. Quiero también contar y explicar que Marcos es un hombre que tiene un enorme compromiso con el mundo judío. Así es. Y con el Estado de Israel. Hace pocos días se cumplieron 77 años de la creación del Estado de Israel. Es verdad. ¿Estabas allá? ¿Cómo fue? ¿Te acordás? Yo estaba en Cruz del Eje todavía. Y yo viví en Cruz del Eje el momento en que fue proclamada la independencia de Israel. Yo era un pendejo de 17 años, 16 Pero tenías años. Ese compromiso, claramente. Yo estaba muy entusiasmado con la independencia de Israel. Posiblemente esto me lo transmitieron mis padres. Uh-huh. Y cuando había un diario local que se llamaba Diario Córdoba, uh-huh, entonces yo iba al diario, al kiosco, atento a esto, porque por la radio escuché que se había proclamado la independencia de Israel. Increíble. Yo no lo podía creer. Fui allí y compré el diario. Y cuando vi que en la tapa decía se produjo la independencia de Israel, yo doblé el diario de tal forma que en la parte superior decía independencia de Israel.
Para que se vea o para que no se doblé vea. bajo el brazo para que se vea independencia de Israel. Qué Y orgullo. fui caminando por la calle principal de Cruz del Eje, donde estaban los bares, Sí. y mucha gente sentada en los bares, jugando a los naipes. ¿Se enteraron por tomando vos? Sí, entonces iban viendo que Increíble. se veía la independencia Qué de Israel. bárbaro. O sea que era una casa judía, claramente. Sí, ¿Hiciste tu bar mitzvah en Córdoba? hice mi bar mitzvah. ¿Y tu judaísmo solamente era de padres y abuelos? No conozco tus abuelos, sí. pero era una cuestión de transmisión. De transmisión. Y yo empecé a leer libros sobre historia judía. Ujú. Me acuerdo que leí un libro que durante mucho tiempo lo releí, sobre los héroes judíos. Mis gloriosos hermanos. Mis gloriosos hermanos. Ah, Sí. qué libro. Entonces, esos libros fueron los que me nutrieron a mí, Claro. intensamente. ¿Y cuando ocurrió lo del 7 de octubre, Marcos? Bueno, me impactó muy fieramente, me hizo mucho mal, sentí mucho dolor, mucha frustración, porque en ese momento parecía que avanzaba la negociación con los árabes y que se iba a lograr un acuerdo de paz, donde se le iba a dar una parte a los árabes y otra parte iba a tener los judíos, y que se iba a hacer una relación fraternal. Ujú. Incluso la relación fraternal la vi en Israel personalmente, cuando recorrí algunos kibutzim y me encontré con árabes trabajando en los kibutzim. Claro. Y estos árabes hablaban hebreo y eran parte del Estado de Israel. Ujú. Entonces, lo que ocurrió el 7 de octubre me dejó muy decepcionado y muy afectado, muy triste, diciendo, caramba, esto no tiene arreglo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Incluso visité yo en aquel momento a las autoridades de la autoridad palestina. Yo llegué a Israel, varios viajes hice, pero un viaje hice cuando yo era secretario de Cultura. Ujú. Entonces ahí me recibieron con muchos honores. Y el cónsul argentino o el embajador argentino que estaba en Jerusalén me llevó hacia los territorios palestinos. Entonces entramos a los territorios palestinos y ahí me presentaron a las autoridades palestinas, con quienes tuve algunos encuentros y conversaciones que aparentemente eran muy cordiales, muy reconocidas una parte por la otra. ¿Te animás a aventurar un pensamiento de futuro inmediato después de lo que vivimos? Lo inmediato es muy difícil de determinar, Ujú. como fue muy difícil de determinar que iba a ocurrir lo del 7 de octubre. Yo opino que paulatinamente se va a ir corrigiendo la situación esta, porque es obvio que los árabes podrán soñar con destruir al Estado de Israel. Soñar. Pero eso es muy difícil de lograrlo. Y algunos judíos muy fanáticos sueñan quizá con destruir a los árabes, lo cual es absolutamente absurdo. De modo que esto paulatinamente tendrá que ir resolviéndose. Así como yo fui definiendo mi vocación por caminos que muchas veces no sabía por dónde iba, a dónde llegaría. Y aquí pasará lo mismo. No sabremos bien qué va a pasar. Pero evidentemente que Israel es un Estado que tiene tanta potencialidad que no podrá ser borrado jamás, por más que muchos lo sueñan. No podrá ser borrado jamás. Es imposible. Te recordaré que el antisemitismo no surgió hace 10 años, o 20 años, o 100 años. La gente cree que el antisemitismo surgió recién. El antisemitismo viene de 100 años antes de los macabeos, cuando se produce la rebelión macabea. Entonces esa rebelión macabea marca el comienzo de una tendencia antisemita, de odiar a los judíos. Y esto se fue imponiendo con el tiempo. A medida que pasa el tiempo, los judíos se convirtieron en un chivo expiatorio muy fácil de identificar y muy fácil de golpear. Entonces eso se mantuvo firme, porque después que vino el cristianismo, al principio el cristianismo no era para nada antisemita, para nada, porque estaba lleno de judíos. El cristianismo empieza siendo una religión judía. Entonces esa tendencia antisemita que empieza a penetrar en el cristianismo es consecuencia de haberse impuesto cada vez más la tendencia a identificar un chivo expiatorio.
¿A quién le echamos la culpa de todo? Y entonces la culpa de todo la echamos ¿a quién? A los judíos. Entonces son fáciles de identificar. Y ese antisemitismo fue creciendo. Después aparecieron las cruzadas, que fue una manifestación antisemita de mucha intensidad. Y después de las cruzadas sigue el antisemitismo provocado por la expulsión de judíos, porque se creía que expulsando a los judíos las cosas irían mejor. Y expulsión de varios países uno tras otro, hasta que finalmente los judíos son puestos como los enemigos de la humanidad y llega el nazismo. Te tengo que llevar automáticamente a lo que estamos viviendo o hemos vivido este último año en las universidades. Así es. Es increíble, ¿no?, lo que está pasando en las universidades, porque uno creía que la gente culta iba a saber quiénes son los judíos y jamás iba a identificar a los judíos como los malignos que dañan a la humanidad. Al contrario, serían los judíos cultivados y admirados por todos los aportes que hicieron a la humanidad. Pero bueno, no alcanza con la inteligencia, con el conocimiento académico, porque viene justamente lo emotivo. Y lo emotivo está cargado de ese error que lo cometió el mismo Shakespeare. De modo que... Marcos, hablemosle a los jóvenes para terminar esta entrevista. Creo que tu experiencia y tu vida es rica. Y la verdad que uno siempre cree que tiene que dejar legados o cuestiones que guíen a generaciones nuevas, ¿no? ¿Qué podemos, a un hombre como vos, tan importante de este último siglo, dejarles como pensamiento, como legado? Bueno, el 7 de octubre es algo que ocurrió hace muy poco. Hace muy poco, y para mí es un acontecimiento que pasó ayer, porque te imaginas que yo tengo en la cabeza el recuerdo de muchos 7 de octubre previos. Claro, ¿verdad? El 7 de octubre es un acontecimiento reciente, muy reciente, y que aparentemente no iba a ocurrir, era imposible que ocurriera, porque se iba hacia la paz, se iba hacia un acuerdo de los árabes, de los llamados palestinos, con los judíos. Los palestinos son judíos. Los palestinos son judíos. No existía Palestina hace 30 años. No existía. Entonces uno tiene que pensar que lo fundamental es que los judíos no nos convirtamos en fanáticos. Que los judíos no nos fanaticemos. Que no imitemos a nuestros enemigos, que se fanatizan y odian a los judíos sin saber por qué los odian, sin saber qué son los judíos. A muchos antisemitas se les pregunta, ¿usted sabe dónde queda el río Jordán? Ni idea. ¿Dónde queda Jordania? Ni idea. ¿Dónde queda Hebrón? Ni idea. ¿Dónde queda la Jerusalén oriental? Que hay una oriental además de una occidental. Entonces nos encontramos con una fuerte ignorancia a la que tenemos que enfrentar mediante la tranquilidad, la pacificación, el diálogo, que lleve a que paulatinamente este enfrentamiento desaparezca. Y al desaparecer este motivo de odio, desaparecerán otros motivos de odio. Nosotros no estamos concentrados en esto, pero los motivos de odio que hay en el Extremo Oriente, China con los países que la rodean a China, o los países que rodean a todo el Asia, que están conectados entre sí, Pakistán, India, y así los países que están cerca alrededor de Pakistán. Es decir, los odios están muy enraizados en el ser humano. Es más fácil odiar que amar. Es mucho más fácil. Y esto evidentemente es algo que tiene que ser combatido. Y es combatido por las mentes más lúcidas que el mundo entero admira y venera. El Mahatma Gandhi, por ejemplo, o Teodoro Herzl, por ejemplo. Son individuos que han buscado la paz, han buscado el acuerdo, han buscado la solución de los conflictos. Y esto se logrará a través del diálogo, del encuentro. El antisemitismo que ahora se propaga en las universidades es algo que tiene que poco a poco producir la vergüenza de los universitarios que propagan ese antisemitismo.
haciéndole ver que es actuando como animales, no como animales, perdón por los animales. Están actuando como bestias, como gente que no tiene idea de que están, que odian. No saben que odian. Marcos, quiero darte las gracias. Me une un cariño enorme por tu persona. Gracias. Cada encuentro es enriquecedor. Hoy me llevo que leíste Mis gloriosos hermanos, que está en mi biblioteca y lo voy a ir a buscar porque creo haberlo leído a los 11 años. Claro. Y sin duda, para aquellos que conocen a Marcos y aquellos que no, tienen una oportunidad enorme con este libro del Che y tantos otros títulos que Marcos ha generado en toda su vida. Así que Marcos, feliz de compartir esto contigo, de darte las gracias porque nos llevamos parte de tu vida, parte que no conocíamos, y bueno, a los 90 poder haber hecho un libro, seguramente no te lo quiero preguntar, ya debes pensar cuál es el próximo, así que volveremos para esto. Así que gracias, Marcos. Yo te agradezco a vos. Al contrario. Por el tiempo que me has dedicado. No, lo tenés más que merecido. Las preguntas que me has hecho, la paciencia que has tenido para escucharme. Placer enorme. Gracias, Marcos. No te levantes. Gracias. Un gustazo, ¿eh? Un Gracias gustazo. por todo.